Bienvenidos nuevamente al espacio en armonía. Seguramente muchos de vosotros estáis escuchando desde el hemisferio boreal y ya habréis experimentado el frío del invierno, estaréis abrigados, imagino. Mientras que otros, quizá no tantos, estáis escuchando desde el hemisferio austral y alguno ya me ha comentado que hace mucho calor en algunos lugares, calor pegajoso sobre todo debido a la humedad. Y es curioso ver que en este planeta pues hay un contraste increíble de contrarios, de opuestos, de tensiones. Somos como el punto donde convergen muchas energías contrarias. Y como ya dije, el ser humano es muy especial porque en nosotros confluyen todas las energías del universo, tanto las más oscuras como las más luminosas. Y son un llamado a armonizarnos para desarrollar la voluntad de transformación, la conciencia que disuelve toda ignorancia y toda sensación de carencia. Precisamente ahora mismo es posible que estemos experimentando mayores tensiones planetarias, porque como incluso la ciencia reconoce, el campo magnético de la Tierra está decreciendo. Y por tanto, también hay otros campos que se ven afectados. En principio la ciencia solo lo explica diciendo que el núcleo terrestre se está ralentizando y que por eso hay un decrecimiento y que los polos magnéticos se están desplazando aceleradamente. Cada cierto tiempo hay un cambio de polos magnéticos, lo cual también puede llevar a un cambio de polo geológico. Por eso algunas regiones que en su día pues eran fértiles quedaron sepultadas por los hielos. Hay normalmente cambios climáticos extremos que no vienen directamente afectados por la humanidad, sino que deriva de un desajuste y desarmonización de hace muchos miles de años, de humanidades previas incluso. De eso hablaré más adelante. Pero es importante que tomemos conciencia de cuál es nuestra verdadera misión y capacidad como seres que pueden aunar todas las fuerzas del universo. No somos conscientes de la inmensa capacidad de transformación que tenemos. Y es importante que arrojemos luz a esto. Algunos de vosotros me habéis comentado que os cuesta hacer frente a la negatividad, aunque ya reconocéis por lo menos que debéis crecer resistiéndoos a esas emociones negativas, ya sean en forma de rencor, de odio, deseo de venganza, deseo de que les ocurra algo malo a los malvados de la película. Es algo que debéis transformar, no combatir. Yo no hablo de luchar o pelear contra las pasiones, contra la negatividad. Es más bien aplicar las fuerzas transformadoras que tenemos. Y curiosamente, Israel Elías, un hermano de luz de México que tiene un canal llamado Yo soy la luz del cosmos, algunos le conoceréis porque ha salido en algunos vídeos, pues me comentó en el vídeo pasado que experimentó esa transformación en una situación concreta cuando él se sentía incómodo con ciertas emociones negativas por una situación de trabajo, pero con ese acto de conciencia y voluntad decidió resistirse a esa inercia y que al relajarse y tomar conciencia la situación cambió externamente. Se produjo lo que llamarían un milagro, ¿no? Una transformación completa de la situación. Y es porque el universo nos envía un feedback. El universo quiere que le ayudemos a transformar la energía de la serpiente, la energía negativa. Por eso nos la puso dentro. Esa es la misión que tiene el ser humano. El universo no hace nada al azar.
Digamos que hay arquitectos, fuerzas que trabajan en columnas expansivas y columnas restrictivas. Y hoy en día el ser humano sigue sin comprender eso. Por eso en muchas ocasiones hay incluso rabia y rencor contra ciertos poderes divinos. Y de ahí surgen muchos malentendidos. Por eso parte de nuestro proceso de transformación implica comprender bien cuál es nuestro linaje, quiénes somos, cuál es la diferencia entre un hombre y Dios, ¿no? O cuál es la diferencia entre el Dios del que hablan muchos en muchas religiones convencionales y el Dios verdadero. O cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un hombre y una mujer si la hay. ¿Cuál es su papel? Todas estas cosas tienen que estar muy claras para que no caigamos en los engaños del mundo. Hoy en día se confunde fácilmente el hombre con la mujer, el amor con la pasión, un mero hombre con un Dios con capacidad de atrapar a las almas. Y eso es sacar las cosas de contexto. Porque nosotros no vinimos aquí a ser parte de la confusión, vinimos a traer luz. Recuerdo cuando era niño, tuve ciertas experiencias, vivencias, recuerdos en las cuales me veía inmerso en un océano de luz. Y en ese océano recuerdo que había un foco intensísimo de luz blanca. Y yo estaba suspendido como parte de la luz, de la radiación, pero incapaz de llegar a ese foco. Simplemente sentía la misericordia inmensa, la inteligencia inmensa. Era una sensación de estar en los brazos de un papá o una mamá, completamente ignorante de quién era yo o qué era eso. Y aquí, en esta vida de oscuridad y confusión, llegué a la conclusión de que esa luz que es mi ser en el fondo vino a morar en un cuerpo humano como este, precisamente para desarrollarse, para crecer, para florecer y reconciliar algo que antes era parte del cosmos pero que se fragmentó. Entonces, en ese sentido, he logrado darle un significado más profundo a todo lo que sucede, incluso la aparición del mal, que, como digo, no tiene nada que ver con un Dios malvado. Por eso es necesario redefinir lo que entendemos por Dios. Para mí, Dios es la fuente primordial y, digamos, también aquello de lo que no se puede hablar, aquello que está más allá. Pero ese Dios se manifiesta con una luz y por eso la llaman Padre de Luces. Pero de esa luz pues, emana una vida, un espíritu de vida universal, el que llaman Madre Universal. Y esa luz engendra también una mente, una conciencia unigénita a la que llaman hijo. Esa conciencia se expresa en muchas humanidades. En nosotros todavía está en gestación. Algunos siquiera la tienen en semilla, no tienen un embrión. Y los que tienen el embrión de conciencia divina sufren bastante. Sienten quizás ese rencor o esa rabia porque no entienden que el Padre de Luces o el origen divino no castiga a nadie. Se habla en las religiones de un Dios que premia si sigues sus leyes o que te castiga si las violas. Pero son interpretaciones muy estrechas que cuando lo miras más en profundidad ni siquiera están ahí en los libros sagrados. Son solo interpretaciones humanas, porque no existe un Dios tal que castigue. Sí que se habla de
un hombre enemigo o un tipo de hombre que quiso ser como los poderes divinos o quiso hacerse Dios él mismo, modificando condiciones. Y eso que al principio él trabajaba para el movimiento cósmico. Por ejemplo, en Proverbios 8 se dice que Sofía, la sabiduría, estaba desde el origen con el Yud He Vav He. Y Sofía era un tipo de inteligencia. En griego Sofía se relaciona con Ophis, la serpiente. Por tanto, había una serie de hombres, arquitectos, que tenían ese aspecto serpentoide. Pero como luego se dice en Proverbios 9, pues la sabiduría, Sofía, construyó su propia casa, levantó sus 7 pilares, mató sus víctimas, mezcló su vino, puso la mesa de sacrificios, porque comenzó a manipular la genética. Y eso encaja mucho con lo que algunos vinieron a llamar el artesano del mundo, el demiurgo, que no se debe traducir como Dios malvado o Dios del mundo, en realidad, porque lo de Dios es una noción religiosa, de adoración. Entonces, si tú llamas Dios a un hombre, le estás poniendo en un pedestal, cuando incluso en libros como puede ser la Biblia, Isaías 14, por ejemplo, se dice concretamente que ese hombre es un hombre, no es un Dios. Tú eres Adán y no eres Dios. La palabra Adán es genérica. Hubo, digamos, otro Adán antes del Adán que se menciona en el libro del Génesis. Hubo un Adán antiguo o primordial que se salió. Era un hombre. Y en la parábola que contó el maestro Ishu, está en Mateo 13, si no recuerdo mal, donde habla del hombre enemigo que sembró la cizaña en el jardín de Dios. Ese jardín para mí era un mundo primordial, un cosmos primordial, donde diversos hombres arquitectos manipularon la genética. Y no solo en este planeta, sino también en otros. Vinieron aquí. Y bueno, esos hombres, no dioses, hombres, generaron pues una descendencia y una serie de humanidades que vinieron a ser indígenas. Entonces, esos cuerpos o humanidades indígenas que habían surgido ya en la Tierra como resultado de las manipulaciones genéticas, pues constituyeron lo que se dio en llamar el árbol del conocimiento de lo bueno y lo deficiente. Porque debido a condiciones climáticas adversas, catástrofes, destrucciones de civilizaciones, pues sentían carencia. Por eso el alma adámica vino a encarnarse en algunas de esas humanidades. Y aunque algunos arquitectos divinos querían que el alma adámica elevase la frecuencia de esas humanidades más carnales, la energía de la serpiente era muy fuerte. Por lo tanto, arrastró al alma humana que fue generada por medio de lo que llaman el soplo, que venía de los astros, sobre todo del sol. El Nishmat Haim o la mente de vida solo podía venir del sol, porque la materia en sí no da vida, la luna no da vida, el sol sí da vida. Entonces, esa vida que tenía Adán en su alma no era lo suficientemente fuerte para superar las pasiones de la serpiente, que nos fueron legadas por esos hombres serpiente que existieron mucho antes, algunos de los cuales pues, siguen existiendo en forma de impulsos espirituales, almáticos, porque perdieron sus cuerpos. Existen en otra dimensión, en la cuarta sobre todo, y pueden susurrar, pueden engañar. Esos hombres o entidades no son Dios y tampoco son el Yud He. Hay otra tendencia a decir que hay un tal Dios, Jehová o Yahvé, que es en principio el que controló a Adán en el jardín del Edén, y eso es falso. Eso es una teoría que deriva de una
interpretación muy estrecha de algunas corrientes llamadas gnósticas. Porque los que manipularon no fueron los que trabajan para el Yud-Hod-Hei, los Elohim que trabajan para el Yud-Hod-Hei, fueron otros Elohim caídos, que están desligados del propósito universal. Digamos que ellos no percibieron el sentido de la vida, del amor, sintieron carencia y por eso manipularon la realidad. Debido a sus fallas, pues, hubo una serie de desajustes planetarios. El eje terrestre, por ejemplo, se inclinó. Por eso experimentamos las estaciones, los ciclos de catástrofes. Hay un bamboleo del eje, por así decirlo. La precesión de los equinoccios es el reloj que marca ese bamboleo. Ahora mismo estamos entrando en la era de Acuario, pero venimos de la era de Piscis, que ha durado pues, unos 2000 años aproximadamente. Y hay 12.000 años de oscuridad y 12.000 de luz, porque el sistema solar se está moviendo alrededor de su estrella compañera. Se postula que es Sirio, y ese Sirio gira en torno a otra estrella central. Se postula que es Alcíone, en las Pléyades. Y todo a su vez giraría en torno a un sol cósmico galáctico, ¿no? El sol central. Pero todo está dentro del absoluto. Y en este universo experimentamos desajustes. Cuando el alma adámica cayó y se dividió en hombre y mujer porque había especies que estaban biológicamente divididas, comenzamos a experimentar una confusión. Esa confusión solo puede ser solucionada por la inteligencia divina primordial en nosotros, por el verdadero Padre de luces. Y le llamamos Padre porque es un origen. También hay una verdadera Madre que no tiene nada que ver con la madrastra naturaleza, donde está todo alterado. Y algunos, al confundir la misión que tiene el ser humano, pues dicen qué malo es Dios, ¿no?, que nos ha abandonado aquí. Otros se rebotan incluso con la palabra Dios y dicen Dios no existe. Una frase que, como ya dije, pues no tiene sentido en sí, porque tienes que definir qué entiendes por Dios. Para mí, Dios es la esencia que da lugar a la existencia, y la existencia también puede tener expresión divina. La esencia de puro amor, luz, vida, de la cual se ha hablado en grandes enseñanzas, incluso los griegos. Te dicen que el ser pues, es la luz, la vitalidad, el nous, la inteligencia, y que se expresa en el alma, en el mundo, pues da lugar a la existencia. No es que Dios exista, sino que es esencia que da lugar a la existencia. Ex es desde, existencia es estar ahí. Entonces, lo que es desde la esencia es existencia. Por eso, en la Torá se utilizó una expresión que es el Yud-He-Vav-He. No hace referencia a una entidad. Algunos lo interpretan como un ente llamado Jehová o Yahvé, pero son mentes estrechas, religiosas, convencionales. El Yud-He-Vav-He es un movimiento que va de la esencia expresando la personalidad divina en forma de Padre origen, la Madre vida, el Hijo, que es la mente cósmica, el unigénito, que da a conocer estas características, y luego la progenie, la hija. Leído al revés es Kabbalah, existencia. ¿Por qué? Porque la esencia de puro amor, puro origen, pura luz, da lugar a una existencia. La existencia se puede torcer porque es contingente. Puede existir o no existir. La esencia no. La esencia es más que existencia. Por tanto, cuando yo hablo de Dios, hablo de ese doble aspecto. El ser que es pura esencia y que se expresa en existencia. Por eso, en ese sentido, es una palabra perfectamente aplicable, Dios. Y además no viene del griego Zeus.
viene del sánscrito Diaus Pitar, que significa el Padre de los cielos. Algunos creerán que son los cielos físicos, pero hay 7 cielos, 7 tierras, 7 cielos. Y la tierra cósmica, que en hebreo recibe el nombre de Tabel, pues tiene un cielo absoluto. Pero el Padre primordial mora en todos los cielos, porque su luz, su espíritu divino, pues va alcanzando con su emanación todos los niveles. Nosotros estamos en un nivel muy bajo, prácticamente el más bajo, aunque hay algunos más oscuros, ¿no? Pero si nosotros, que tenemos una materialidad tensa, recibimos la luz del Padre, pues todos los universos, todos los cielos y tierras están dentro de nosotros en forma de cuerpos sutiles. Entonces estamos llamados a crecer en conciencia para poder desarrollarnos y poder disipar todas las tinieblas con la emanación de los cielos verdaderos, del Padre verdadero. Nada malo hay en llamarle Dios. Incluso esa noción de Dios está en el Nuevo Testamento, cuando se dice que Dios es luz, Dios es amor, o cuando el mismo Pablo dice que los seguidores del Mesías adoran a lo que los griegos llamaban el Dios desconocido. En él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, porque su cuerpo de manifestación es todo el universo. Solo una pequeña parte está oscurecida. Ni siquiera es el 1% de lo que vemos. El 99%, dice la ciencia, es energía oscura, materia oscura, pero no saben lo que es. Porque no lo descubren dentro, es la plenitud que hay dentro de ti. Y para descubrirla, tienes que aplicar las fuerzas divinas primarias. De la fuente primordial surgen 3 fuerzas, recordarlo: la activa, la receptiva y la reconciliante. Pero aquí en el mundo las experimentamos en forma de positivo, negativo y neutro. Es una falsificación, una sombra. Porque la fuerza reconciliante no es neutra. La fuerza reconciliante te eleva, te afirma en la vida. Entonces, cada vez que en vosotros sintáis una emoción negativa, tenéis que afirmar con vuestra mente y vuestro corazón quiénes sois. Pertenecéis al linaje de la luz. Si afirmáis las pasiones del cuerpo, afirmáis el árbol del conocimiento de lo bueno y lo deficiente, que viene del hombre enemigo, el ecthros anthropos del que habló el maestro. Es un tipo de humanidad reptiliana. Algunos los han adorado como dioses, y cuando adoramos el cuerpo, adoramos esa genética. Pero podemos revertir esa energía de la serpiente, uniendo las fuerzas. Nosotros aplicamos la fuerza afirmativa con la mente y el corazón. El cuerpo niega porque tiene sus pasiones, pero nos resistimos o soportamos el dolor, por ejemplo. Entonces, por utilizar una expresión que puede sonar religiosa, pero que no tiene por qué serlo, santificamos la materia. La materia niega, pero lo convertimos en la santa negación, como diría Mr. Gurdjieff. Él decía que las 3 fuerzas primarias de la fuente primordial del Padre son la santa afirmación, santa negación y santa reconciliación. Entonces nosotros estamos siendo reconciliados a la fuente primordial, como incluso el apóstol Pablo dijo, ¿no?, que el Mesías reconcilió el mundo a Dios. Pero para eso debemos unir los opuestos. Hay un dicho del maestro en el testamento de Tomás: cuando hagas lo de dentro como lo de afuera, lo de arriba como lo de abajo, la izquierda como la derecha, y el hombre lo unas a la mujer o la mujer la hagas como hombre, entonces entrarás en el reino. Pero no hay que confundir, porque esto no es mezclar todo. Esto no significa decir, bueno, pues yo soy un hombre físicamente, pero es que me apetece ser mujer. No se refiere a eso. Hay una confusión de lo masculino y lo femenino. Lo masculino, en el sentido espiritual, es la voluntad, la disciplina, el discernimiento, las metas claras, el enfoque, la dirección, el impulso, la fecundación, la activación. Lo femenino desde el punto de vista espiritual es
la consciencia cariñosa, amorosa, compasiva, nutritiva, cuidadosa. Eso, trasladado al comportamiento biológico, implicaría pues, hombres y mujeres que actúan conforme a su verdadera naturaleza. Tienen las dos energías dentro, pero si tú naces con un cuerpo masculino, pues tienes que desarrollar más tu masculinidad. Si naces con un cuerpo femenino, tienes que desarrollar más tu feminidad para que ese otro lado masculino crezca. Si eres un hombre y solo afirmas lo femenino, la pasión, no vas a hallar la vida. Por eso, hoy en día hay una tendencia a confundir todo, a mezclar todo. El otro día un matrimonio me pidió asesoramiento, consulta, porque su hijo adolescente, pues siendo un chico, dice que es una chica y que es homosexual. Y bueno, les estuve dando mi punto de vista. Digamos que esto arranca de un problema en el alma. Cuando el ser humano cayó, las almas comenzaron a mezclarse y algunas viniendo a lo mejor de cuerpos masculinos encarnaron en cuerpos femeninos y viceversa. Eso es algo que explicó Platón en su famoso diálogo El banquete, para dar explicación al origen de las tendencias contrarias, ¿no? Pero digamos que hay otros factores, otras explicaciones. Puede haber un trauma en la infancia. Si ha habido conflictos con el padre, si el chico no experimentó un cariño o amor manifiesto del padre, puede que lo tienda a buscar en otros hombres. Ha habido ya algunos casos donde la propia persona, habiendo sido considerada homosexual, cambia y reconoce que no lo era, que se debía a un trauma. Ha habido algunos que lo han comentado. Puede haber también alteraciones hormonales, alteraciones genéticas, debido a la contaminación. Eso también puede dar confusión. Y ojo, yo no estoy condenando al colectivo gay, no estoy juzgando o atacando. Hay personas maravillosas dentro de ese colectivo. Pero personalmente no creo en la homosexualidad. Porque desde un punto de vista biológico no existe. Desde un punto de vista biológico, la polaridad masculina no es la femenina. Y por mucho que un hombre quiera ser una mujer o aparentarse una mujer, nunca podrá serlo. Por mucho que se pinte, por mucho que haga maneras o tenga tendencias emocionales a comportarse así, nunca podrá ser como una mujer biológica, incluso emocionalmente hablando. Y lo mismo puede decirse a la inversa, ¿no? Y no es cuestión de decir esto está bien o esto está mal. Hay algo que lleva a la vida y es la unión de los opuestos dentro de nosotros. Como dijo el maestro, seréis como los mensajeros en los cielos, que ni se casan ni se dan en casamiento. Porque una vez nos unimos con nuestra esencia, no con nuestro gemelo divino, ya no hay división de hombre-mujer, masculino-femenino, porque todo está integrado. Pero cuando descendemos a este reino, pues sí que hay opuestos. Entonces, en algunos casos, debido a ciertas circunstancias accidentales, un alma que ha vivido en el cuerpo de un hombre puede llegar a vivir en el cuerpo de una mujer y viceversa. Y de ahí puede llegar una confusión. Pero no tiene por qué producirse si realmente se arroja luz al alma y hay un respeto del orden que la naturaleza nos ha provisto, ¿no? No es cuestión de volvernos en contra del universo, de Dios, de la naturaleza. Hemos de aprender a respetar la vida. Y la vida no solo a nivel biológico, sino espiritual. Hay un orden de vida que debemos desarrollar. Eso nos hace más completos. Eso es el verdadero hombre cósmico. No el hombre enemigo,
que altera la genética, que cambia porque no le gusta, o porque quiere bloquear la conciencia, o porque quiere alterar los genes, o porque quiere incluso mejorarla. Hoy en día se habla de eugenesia, de tratar de mejorar la genética humana, para que no tenga enfermedades. Pero las enfermedades derivan precisamente de alterar la genética. O sea, es un círculo vicioso, es la serpiente que se muerde la cola. Y mucho del rencor que experimenta el humano hacia lo divino es la idea de que tiene que ser redimido, incluso perdonado por sus transgresiones, porque el alma que pecare morirá. El alma que tropiece, que transgreda las leyes, morirá. Pero en realidad, esa redención es más bien una unión con lo que somos. No es que alguien externo nos tenga que perdonar, no es una salvación vicaria. En las iglesias cristianas se dice que el Señor te tiene que perdonar. Pero en primer lugar, el Maestro no es Señor de almas, no es como el Satán, como el hombre enemigo, que sí que es Señor, o Baal. El Maestro es la conciencia que nos lava, evidentemente nos libera, nos redime, uniendo el espíritu, el alma y el cuerpo, sublimando la experiencia de nuestra vida humana, reconciliando lo humano a lo divino. Por eso el Maestro, Isho, les dijo a sus apóstoles: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Yo a vosotros, mis seguidores, os llamo amados, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero vosotros sí sabéis lo que yo hago. Yo soy la vid verdadera y vosotros las ramas. Yo soy la luz del cosmos y vosotros sois la luz del cosmos. Por tanto, nosotros no servimos a señores. Estamos en un sistema regido por señores. En inglés los llaman sir. En otros lugares pues lo llaman de otra manera, ¿no? Pero el sir, que seguramente es la raíz de sirio, pues representa todo un sistema de dominación que surgió en Sumeria. Ahí se comenzó a dividir a la humanidad en señores y esclavos. Y de ahí viene todo el burdel cultural al que se ha sometido a la humanidad. Por eso hay tanta confusión de hombres y mujeres, tanto divorcio, tanto conflicto, tanta separación, tanta alteración. Es una ideología, una religión en sí misma, porque hay adoración de las pasiones. Ahora mismo se hace creer a la gente que la mujer es más libre porque tenga más relaciones, sea más promiscua, se desnude más, y es todo lo contrario. Desde la antigüedad a eso se le llama prostituir a la mujer. Y la verdadera redención del ser humano es precisamente unir los principios masculino y femenino en su expresión más elevada dentro del corazón. Solo así el hombre podrá reconciliarse con la mujer y viceversa, y vivir la unidad a nivel más profundo, uniendo incluso sus almas para retornar al lugar de donde vienen. Y para acabar me gustaría recomendaros una serie turca muy interesante que está en Netflix. Yo no tengo Netflix, pero mi hermana tiene una cuenta y me deja utilizarla. Y de vez en cuando pues veo alguna serie que me haga pensar. Y esta serie que os recomiendo se llama The Gift. Es de una chica que es artista, ya pinta, pero tiene visiones sobre un símbolo que casualmente se descubre en Göbekli Tepe. Es el templo más antiguo que se ha descubierto en Turquía. Y allí hay algo profundo relacionado con el jardín del Edén. Porque la humanidad que cayó existió probablemente en templos de ese tipo. Y digamos que hay un enigma en la película, en la serie. Son 4 temporadas o 3, creo. Y se va haciendo más y más interesante porque toca todo el tema de las líneas de tiempo alternativas, de los portales dimensionales, de por qué hay conflicto entre hombres y mujeres, la separación de Adán y Eva. Y lo que viene a decir es que hay un linaje de humanos que portan, por así decirlo, la esencia de la verdad. Y sobre todo hay un linaje de mujeres que portan la esencia de la vida. Pero una serie
gobernantes oscuros quieren secuestrar esa vida para su propio beneficio. Y bueno, de ahí viene la idea de los señores oscuros, ¿no? Hay verdaderamente hombres oscuros, entes oscuros, gobernantes que operan en las sombras y que controlan a las élites y que quieren poseer el alma humana para su propio beneficio. Eso está en muchos textos sagrados y ahora pues en series como estas se está poniendo de manifiesto. Y el ser humano ha sido completamente secuestrado por la energía de la serpiente. No es un dios malvado, no es una entidad, es una energía que domina a la humanidad presente y a humanidades muy antiguas que existen todavía a nivel dimensional energético. Pero bueno, es un tema muy amplio y no me quiero alargar demasiado. Lo más importante es que tengáis noción de quiénes sois, de que venís del árbol de la vida y no del árbol del conocimiento, de lo bueno y de lo eficiente. Recordar cuál es vuestro propósito. Y evidentemente, pues hay maneras de conocernos más en profundidad. Por eso desarrollé los minicursos, ¿no? Para dar herramientas de orientación vital, crecimiento, de armonización, de todo, ¿no? Tanto la alimentación como la expresión de nuestros potenciales. Y todo eso pues, es parte de mi misión, comunicar la verdad, ayudar a otros a crecer internamente, a guiar. Y bueno, pues así seguiremos, ¿no? Expandiendo la luz, conectándonos. Es muy importante que sigáis apoyando el canal. Dejad todas las preguntas que deseéis en la caja de comentarios. Gracias por todo lo que me habéis comentado. Y no nos olvidemos nunca de unir las fuerzas dentro de nosotros. Afirmación, recepción y reconciliación que viene de arriba, nos eleva. Es algo a lo que nos abrimos. Para ello tenemos que limpiar la mente de toda la mentira, limpiar el corazón de toda pasión. La pasión caída, oscura, no es verdadero amor. El amor es transformador, el amor es abrirse a la inmortalidad que se dona a sí misma. Y cuando unimos la mente clara, el corazón humilde y sereno, en un cuerpo que puede servir de vehículo, pues expresamos la personalidad del bendito ser. Nos abrimos al amor sin límites, la vida no fragmentada, la conciencia integral y la serenidad dichosa e infinita.